Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Estamos aquí para dar comienzo a la clase bajo la unidad los eventos más importantes del Antiguo Testamento. Estamos en la clase número 4, que el tema es la institución del gobierno humano y la Torre de Babel. Y vamos a estar estudiando desde el capítulo 10 al capítulo 11 de Génesis. Pero antes de comenzar, quiero dar un saludo a cada hermano y amigo que nos está escuchando. Espero que se gocen con estas enseñanzas que el Señor ha puesto, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esta misión de enseñar la palabra. Si usted tiene alguna pregunta, usted puede escribir y le contestaremos su pregunta, gloria al Señor. Al finalizar la clase, pues yo le estaré escribiendo privadamente. Así que vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da en esta preciosa tarde. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por lo que por gracia hemos recibido. En este momento, Señor, te pido que bendigas a cada hermano y amigo que se va a estar conectando, Señor, a coger esta enseñanza de tu palabra, Señor. También te pido que me uses como un canal de bendición, Padre Santo, que tú unjas mis labios, Señor, para que pueda llevar esta palabra y que cada uno de los oyentes puedan entenderla, Padre Santo. Espíritu Santo, visítales donde quiera que estén, Padre. Oh, Dios mío, te los presento, Señor, a cada amigo, a cada hermano, Dios mío, y a cada persona que se conecte. Señor, si están enfermos, pedimos también que a través de esta clase tu Espíritu Santo siga tocando y siga sanando, Señor, a cada uno de ellos, y que haya salvación y convicción a los hermanos y amigos que están escuchando. Te damos gracias, Señor. Recibe tú toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, aleluya. Dios bendiga, hermano Camacho, desde República Dominicana. Gloria a Dios. Están gozándose. Vamos a buscar la palabra del Señor. Invito a cada uno de ustedes a buscar desde Génesis capítulo 10 al capítulo 11. Hoy vamos a estar hablando acerca de el gobierno humano, pero vamos a dar un repasito pequeño. Cuando pasó lo del diluvio, en la otra clase que tuvimos, después que bajaron las aguas y Noé salió del arca con sus hijos, desde el capítulo 8 del libro de Génesis hasta el capítulo 10, ahí se constituye el gobierno humano, porque Dios le dio a Noé unas instrucciones para que comenzara a hacer lo que él quería que hiciera. Estamos contentos, gloria al Señor, y vamos a ver que desde ese momento hubo una dispensación que se llamó el gobierno humano. Pero antes de eso, yo quisiera hablar a los amigos, que algunos no saben qué es una dispensación. Una dispensación es un periodo de tiempo donde Dios trabaja con el hombre, donde Dios hace cosas, donde Dios, aleluya, le enseña lo que tienen que hacer. Y es un proceso donde Dios le dice unas instrucciones, tienen que hacerlo y le indica lo que tienen que hacer. Pero este proceso tiene principio y tiene fin. Pues vamos a hacer un repaso de las 7 dispensaciones que hay para que usted coja nota. Si no lo sabe, que el periodo de dispensación, desde que Dios comenzó a tratar con el hombre, el primer periodo de dispensación fue la dispensación número 1, que es la dispensación de la inocencia. Y eso fue en el huerto del Edén, donde Dios creó a Adán y a Eva. Ellos estaban inocentes y estaban bajo la inocencia, y al pecar hubo un pecado que tuvo la ruptura de la comunión con Dios, y entró entonces a través de la tentación que Satanás le hizo a Adán y a Eva, los hijos del bien, que fueron los hijos de Set, porque iba a ser por la línea genealógica de Abel. Pero Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, mató a su hermano Abel, y entonces Abel quedó fuera, y entonces entró Set, el tercer hijo de la pareja que Dios creó, y viene por la línea de Caín, vienen los hijos del mal, porque fueron maldecidos, y los hijos del bien por la línea de Set, que fue la semiente espiritual renovada en Set. Y entonces, como Caín tenía una maldición, se corrompió la tierra, hubo iniquidad. La tierra se llenó de violencia, gloria al Señor. Dios bendiga a la hermana Migdalia y a el profesor Esteban Sánchez. Un abrazo para ustedes. Estamos en la dispensación, estamos en la conciencia, donde Caín, al no aceptar Dios su ofrenda, vino el mal en su corazón y entró dentro de él, y vino rebeldía, se corrompe la tierra. Por la línea de Set comenzaron, que fue la línea mesiánica,
y entonces donde vendría Cristo. Y si vamos a ver la línea mesiánica, venía por el área de nuestro hermano Abel. Quiero que copien estos nombres para que vean por qué línea genealógica mesiánica venía nuestro Señor Jesucristo. Abel, Set, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, David, Emanuel, que es Cristo. Gloria al Señor. Dice la línea genealógica de los hijos del bien. Se comenzó a hablar de los hijos del mal, que era por la línea de Caín. Se empezó a corromper la tierra. Y a pesar de que Noé seguía predicando, a pesar que se seguían las cosas, llegó un momento donde la tierra se llenó de maldad, donde Dios decide interrumpir esta semilla, esta simiente de maldad, diciéndole a Noé que predique justicia, que se preparara, que haga un arca, porque iba a amonestar acerca del juicio venidero que vendría. Y en ese tiempo nadie se preparó. Solamente estaba preparado Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8 personas. Imagínense de tanta simiente que había, de tanta gente. Solamente 8 personas, gloria a Dios, Dios te bendiga, hermana Linet, estaban solamente pendientes a lo que Dios hablaba. Quiere decir que la línea de la segunda dispensación empezó con la expulsión del hombre del huerto del Edén para antes del diluvio. Termina cuando empieza el diluvio, la segunda, que es la conciencia. Viene el Señor, destruye el mundo, luego de antes haber separado, ¿verdad?, a la familia que se salvó y cada animal según su especie, una pareja. Y entonces ahí termina la dispensación de la conciencia, donde el hombre usó su conciencia no para bien, sino para mal. Y comienza ahí, cuando se termina el diluvio, que empieza el diluvio, comienza la tercera dispensación, que es donde vamos a entrar hoy, que se llama el gobierno humano, que comienza con el pacto que Dios hizo a Noé. Si usted va en su Biblia, usted puede escudriñar la palabra del Señor, y en el capítulo 9, con ese pacto que Dios hizo a Noé, hasta el capítulo 10 y 11, usted va a encontrar que ahí está la generación. Ahí está la tercera dispensación, que se llama gobierno humano, donde Dios le dijo a Noé que se van a multiplicar, que llenen la tierra, y Dios hizo un pacto que nunca más iba a destruir este mundo con un diluvio, y que una señal de pacto iba a poner entre el hombre y él. Esto lo dio Dios, el creador, que cada vez que veas el arco de colores en las nubes, yo le acordaré al ser humano que jamás voy a destruir la tierra con un diluvio. Y cada vez que nosotros vemos un arco iris en las nubes, nosotros nos acordamos de ese pacto sempiterno, siempre eterno, que hizo Dios con el hombre, que lo hizo con Noé, y todavía en los días de nosotros, en 2021, todavía sigue ese pacto, donde Dios le recuerda al hombre, enseñando ese arco de colores, que jamás va a destruir este mundo con un diluvio. Dios te bendiga, Mario, un abrazo para ti. Y entonces ahí comienza la tercera dispensación. Vamos a ir un poquito adelante para hablar rapidito de las otras dispensaciones, y vamos a regresar a la dispensación que vamos a hablar. La cuarta dispensación, la tercera comienza cuando Dios hace el pacto con Noé y termina con la Torre del Babel, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces comienza la cuarta dispensación, que se llama la dispensación de la promesa, que comienza cuando hace el juicio de la Torre de Babel, y entonces termina con el juicio de esclavitud al pueblo de Israel. Y se llama promesa porque fue en la dispensación patriarcal, donde los patriarcas Abraham, Isaac y a Israel, Jacob, estuvieron trabajando. Luego de la cuarta viene la quinta dispensación, que se llama la ley, que es la legal, donde hubieron reyes, que termina cuando el cruce del Mar Rojo comienza, la peregrinación por el desierto, la muerte de Moisés, la conquista de Canaán, la teocracia de la monarquía, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, hasta los reyes. Y ahí vemos que es la etapa de la ley, cuando comienza, donde Dios le da a nuestro hermano Moisés la ley, que es el decálogo, los 10 mandamientos, y termina con el tercer rey, que se llamó Salomón. Luego de Salomón sigue Jeroboam, Roboam, y termina con los profetas
mayores y menores, gloria al Señor, que Dios también usó. La quinta dispensación continúa hasta la esclavitud, hasta el libro de Malaquías, la esclavitud del pueblo de Israel. Y entonces, la quinta dispensación que comienza, que se llama la ley, ahí comienza en el libro de Mateo con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por ahí sigue su vida, el bautismo, el ministerio, la entrada triunfal a Jerusalén, la traición y arresto de Jesús, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Así que la quinta dispensación es la ley. Y vamos entonces a la sexta dispensación, que se llama la gracia. ¿Y cuándo culmina la ley? La ley comienza desde Moisés. Mire qué trayectoria tan larga de la dispensación de la ley. Desde Moisés hasta que Jesús sube al cielo. Hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Crucifixión, resurrección y en el Calvario termina la ley. ¿Por qué? Porque Jesús fue el cordero inmolado. Ya no hay que matar a un corderito para que derrame su sangre para redimir los pecados. Ya el cordero maravilloso, el cordero Jesús, Dios bendiga a María, Mari, a él sí, gloria al Señor, murió en la cruz del Calvario. ¿Y qué hizo? Nos salvó, aleluya. ¿Nos salvó de qué? Del pecado. Así que la quinta dispensación comienza desde Moisés hasta la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Al Jesús morir en la cruz del Calvario, inmediatamente después que hizo las 7 expresiones desde la cruz, en la séptima expresión hubo tinieblas, y cuando él comenzó y habló en una de las sextas palabras, que casi ya estaba consumado, dice que la tierra tembló, se rompió el velo del templo, y el velo del templo roto, lo que quiere decir es que se rompió la ley. Jesús terminó con la ley, Jesús vivió en la tierra, él, gloria a Dios, aleluya, cumplió la ley como estaba, pero él ahí nos comenzó a dar la gracia. Él murió. ¿Y por qué sois salvos? Por medio de la gracia a través de Jesucristo. Y ahí comienza la sexta dispensación, que se llama la gracia. Desde que Jesucristo murió, resucitó, iba al cielo y dijo: yo voy a subir, pero voy a mandar al Consolador para que esté con vosotros hasta el fin del mundo. Y entonces viene la sexta dispensación, que fue la gracia. Comienza desde ahí y culmina con el arrebatamiento de la iglesia. Y usted y yo estamos parados en medio de ahí. Ya todo se ha cumplido, estamos en la sexta dispensación desde que Jesús murió. Él nos ha dado todo este tiempo, que es el periodo, miren esto, hermano, desde que Jesús murió, Él está con este periodo de tiempo llamando al ser humano a través de su sacrificio para que fuera salvo por Él, para que todavía tienes oportunidad para ser salvo, gloria al Señor. Y esto va a culminar, esta dispensación, desde el día que descendió el Espíritu Santo, que comenzó esta dispensación de la gracia a través de la eclesiastía, de la gracia de la iglesia que creció, y culmina con el arrebatamiento. Todavía hay esperanza. Estamos a fines de culminar la sexta dispensación. Gloria al Señor, aleluya. Así que, hermanos, todavía hay tiempo. Hay tiempo donde va a venir el arrebatamiento, gloria al Señor, y donde vamos a entrar a la séptima dispensación, que es el reino de Dios. Cuando subamos al cielo en el arrebatamiento, se acaba la gracia. El Espíritu Santo sube con la iglesia, que es el que nos va a llevar a encontrarnos con Jesús en las nubes, y vamos a estar morando para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores en la séptima dispensación del reino de Dios. Dios bendiga a la hermana Julia y la hermana Dorca, a Mauri, gloria al Señor. Ahora vamos a regresar. Ya le expliqué más o menos cuáles son los nombres y qué abarca cada dispensación. Ahora vamos a la clase, gloria al Señor, donde vamos a estar hablando acerca del gobierno humano. Porque aquí fue que comenzó el gobierno humano. ¿A quiénes fue los que Dios escogió para comenzar a regir este gobierno? A Noé. Noé tenía características muy hermosas. Y si usted va conmigo, usted puede ir a Génesis 8, donde Dios habla con él, y también podemos ir más adelante, porque Dios ve a Noé
Y Noé era un hombre que amaba a Dios, un hombre que era justo, un hombre que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Era un hombre que aunque la tierra se había corrompido, Noé siguió siendo íntegro a Dios. Y cuando Dios quiere hacer algo con alguien y quiere usarlo, Dios pide dos cosas: fidelidad e integridad. Cuando somos íntegros, somos fieles. Cuando creemos, Dios nos ayuda. Y vimos a este hombre, Noé, que Dios lo describe, que era un hombre temeroso de Dios, halló gracia en los ojos de Dios, era un hombre justo, un hombre que no se corrompió y pudo agradar a Dios. Y por eso Dios vio que él tenía esas cualidades. Y dice otra cosa, que además de Enoc, que caminó con Dios, Dios también caminaba con Noé, porque Noé era un hombre que Dios encontró gracia en él. Y por eso Dios le dio esa oportunidad de predicar la palabra de Dios, para que no hubiera excusa de que esa gente que se había puesto tan mala y tan violenta y había hecho cosas que no agradaban a Dios, pudieran tener una oportunidad, pero no la quisieron. Y lamentablemente quien vivió después de ese diluvio fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, que fueron un total de 8. Dios da una orden. Vamos a la tercera dispensación, que se llama la postdiluviana, después de el diluvio. Y aquí comienza la dispensación del gobierno humano, donde el hombre tiene que coger las riendas, donde el hombre tiene que ahora trabajar para Dios con la orden que Dios le da. Y Dios le dio una orden a nuestro hermano Noé en el capítulo 9, decía: fructificad y multiplicad y henchid, que engrandezca la tierra, que se llene. En Génesis 9.1, leemos en Génesis 9.1, donde dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Puede ir conmigo en su Biblia. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Ese fue el primer pacto que Dios hizo con Noé, que tenía que hacer eso y que cogiera de todo animal. Noé hizo todo eso, pasó el diluvio, y ahora vamos a ver la generación de Noé. Noé tuvo 3 hijos. 3 hijos hermosos. Entonces, podemos ver ahora, antes de eso, vamos al pacto, porque cada dispensación, que es un periodo de tiempo que Dios trata con el hombre, Dios hace un pacto. Y el pacto fue la señal de la dispensación del gobierno humano, cuando le dijo a Noé lo siguiente: y dijo Dios, esta es la señal del pacto. ¿Están viendo que Dios fue el que hizo el pacto con el hombre Noé? Yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente está con vosotros por los siglos perpetuos. Usted y yo también estamos ahí, porque somos seres vivientes en la tierra por los siglos perpetuos desde aquel tiempo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Mire qué bonito. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que entre mí y vosotros y todo ser viviente y de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir la carne. Estará el arco en las nubes y lo veréis, y me acordaré del pacto perpetuo para siempre, sempiterno, entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y ahí vemos que comenzó la dispensación del gobierno humano con Noé. Pues Noé tiene 3 hijos. Y dice, si seguimos el capítulo 9, versículo 18, siga conmigo en la Biblia, dice que los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y estos fueron sus hijos. Y dice que estos 3 son los hijos, y de ellos se fue comenzando a llenar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que hacerlo, porque había destruido todo ser humano que había creado antes del diluvio. Entonces Noé comienza y planta una viña. Y cuando planta una viña, cuando toma
el fruto de la vid que estaba fermentado, pues dice que él fue a labrar la viña y plantó una viña y bebió y se embriagó. Luego de esto fue a su tienda y entonces, cuando fue a su tienda, él se acostó y estaba desnudo y uno de sus hijos lo miró, que fue Cam, y Cam lo miró y le dijo a sus hermanos que su papá estaba dormido y estaba borracho y estaba desnudo. Antes no se puede, ni todavía se puede descubrir la desnudez de nuestros padres ni de nadie, porque no es agradable delante de los ojos de Dios que un hijo descubriera eso y fuera a hablarlo con otra persona. Cuando Noé supo eso por sus otros hijos, que eran Sem y Jafet, pues al Noé saberlo, Sem y Jafet corrieron donde estaba su papá sin mirarlo y lo taparon. Por ese gesto que hicieron de respeto a su padre, que era un patriarca, gloria al Señor, Dios los bendijo. Por el gesto que no era agradable que hizo Cam, hubo una maldición. Y vemos entonces que cuando supo eso, vamos a ir en el mismo capítulo 9, versículo 24 y 22, vamos a ir para que vean lo que le explico. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubriendo la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, que era Cam, y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de los siervos serán a tus hermanos. Y dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Ahí viene el gobierno humano, donde empezó esta raza. Gloria al Señor. Sem, Cam viene por la línea del pacto que Dios hizo con Noé. Y entonces Cam tiene los hijos de Cam, y la familia que tuvo los hijos de Cam fue a Cus, Misraim, Fut y Canaán. Cuando hablamos de Cus, C-U-S, Cus se refiere a África. Esa parte de África fue donde estaban los hijos de Cam. Sem. Los de Sem, que fue los hijos de Sem, fue de una raza hebrea que descendió. Estaba Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Entonces, de ahí, de esa línea, gloria al Señor, comenzaron las diferentes razas. Luego, Jafet, los hijos de Jafet fueron Gomer, Tubal, Tiras, Agos, Javán y Mesec. Quiere decir que Jafet, conforme como fueron las dispersaciones de nuestro hermano Noé, Jafet se fue al lado de Europa, yendo como para donde está Rusia. Nuestro hermano Sem cogió como Asia y toda esa área, incluyendo algunas partes de donde están los árabes, y Cam se fue a África, esa parte, y ahí fue que se dispersaron y ahí estaban estas simientes. De ahí comenzó estas genealogías de Noé, Cam, Sem y Jafet. Sem y Jafet fueron hombres que Dios los bendijo, porque le dijo Dios que Cam iba a ser siervo de ellos dos por el pecado que hizo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que cuando esto pasó, dice aquí, vamos a ver, porque tenemos que hablar de esto, los hijos de Jafet. Vamos a ver cómo fueron los hijos de Jafet y quiénes son. Vamos al capítulo 10. Para que usted pueda entender el gobierno humano, tenemos que ver de dónde sale. De Noé hubieron 3 hijos. Vamos a ver de los hijos de Noé, los nietos de Noé, quiénes fueron. Estas son las generaciones de Noé, de los hijos de Noé. Capítulo 10 de Génesis. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javián, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer
Y ahí están diciendo todos los hijos que esos eran los nietos, ahora vienen los bisnietos. Asecanas, Rifat y Togamar. Los hijos de Javán, que fue otro hijo, Elisa, Tarsis, Kitim y Donanim. Y entonces dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua y su familia, en sus naciones. Ahora van a los hijos de Cam. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Estos, miren Cam, ¿se acuerdan que le hicieron la maldición? Vean cómo ya el diablo va por la simiente. Adán y Eva tuvieron a Caín, Caín tuvo maldición. Después, más adelante, se acaba esto, viene Cam, ve la desnudez de su padre, está maldito, y vamos a ver de un hijo de Cam qué es lo que va a pasar después. Ahora vamos a los hijos de Cam. Los hijos de Cam, Cam engendró a estos hijos, Cus, Seba, Ávila, Sabia, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, Seba y Detán. Cus, que fue el hijo mayor, engendró a Nimrod. Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso de la tierra de este siglo, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo ahí. Nimrod fue la generación que vino de Noé, que era nieto de Noé, bisnieto, perdón, de Noé, porque su hijo era Cam. Cam tuvo a Cus, que era nieto de Noé, y Cus tuvo a Nimrod, que era el bisnieto. Vamos a ver que ahí llegó la simiente del diablo a molestar a este joven que se llamaba Nimrod. Nimrod era un hombre que tenía mucha sabiduría. Dios lo había dotado de sabiduría, pero él tenía en su corazón algo. Dios mandó una ley que era multiplíquense, fructifiquen la tierra y llénenla de ella. Ley que Dios habló en el llamamiento de Noé en Génesis 9:1. Pues, ¿sabe lo que hizo Nimrod? Nimrod dijo, no, nosotros no nos vamos a separar. No nos podemos separar. Yo voy a construir una torre bien grande donde vamos a vivir todo y no nos vamos a separar para ningún sitio. El plan de Dios en su vida se cumple porque se cumple, hermano. Lo que Dios quiere hacer con el hombre lo va a cumplir. Y aquí vemos que dice que comenzaron todos ellos a hacer una torre. Y quien era el dirigente era Nimrod, el bisnieto de nuestro hermano Noé. Y entonces dice todo ahí, las personas que eran sus familias, habla hasta la cuarta generación. Yo no voy a seguir diciendo nombre, pero usted lo puede ir sacando después. Y entonces dice que todos estos fueron las familias de cada uno y tenían una sola lengua en sus tierras y en sus naciones. Y estos son las familias de los hijos de Noé por su descendencia en sus naciones. Aunque se habían ido a sitios diferentes, todavía había un idioma. Todavía Dios dejaba que se multiplicaran y se entendieran. Cuando este hombre, que se llama Nimrod, deseó ir en contra de la voluntad de Dios, que se multiplicaran y siguieran creciendo en diferentes sitios de la tierra y que la llenen, él dijo no. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Vamos ahora al capítulo 11. Pero antes del capítulo 11 quiero decirle que aquí comenzó el gobierno humano, donde comenzó el hombre a regir, donde Noé le repartió las tierras y cada uno de sus hijos fueron los que comenzaron a dirigir las gentes que tuvieron en su poder. Y quiere decir que esta dispensación del gobierno humano empieza en el capítulo 8 y termina en el capítulo 10 de Génesis. Y vamos a ver por qué termina en 10, porque en el 11 hay un suceso que termina la dispensación del gobierno humano. El hombre no quería hacer lo que Dios le dio. Igualmente como en los días de hoy, el hombre no quiere hacer caso a Dios. Cuando Dios dio una orden que se fructifiquen, que se multipliquen y que llenen la tierra, vamos al capítulo 11 ahora, terminamos con la dispensación, a hablar del gobierno humano, donde se regían por ellos. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando subieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y dijeron unos a los otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslos con fuego
y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla de cemento. Y dijeron, vamos a edifiquemos pues una ciudad, miren esto, y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Miren esto, ¿quién fue el que quiso subir al norte del trono de Dios? Satanás, que lo reprendo en el nombre de Jesús. ¿A quién se le metió? ¿Quién se le metió a Nimrod? Satanás, que lo reprendo en el nombre de Jesús. Mira cómo dice, hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quién dice en Ezequiel capítulo 38 que habla? Subiré al norte del trono de Dios y allí sentaré mi trono y entonces seré semejante al Altísimo. Satanás, lo reprendo en el nombre de Jesús. Se metió adentro de este hombre y él quiso que la familia se quedara unida. Y vamos a hacer el nombre para que dure para siempre. Por si fuéramos, estaba dudando de la palabra que Dios dio, porque ya el patriarca Noé había muerto. Por si fuéramos entonces esparcidos sobre toda la faz de la tierra, que quedara un nombre de ellos. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Segunda vez que el hombre no podía dejar de insistir de lo que iban a hacer en el diluvio. Siguieron pecando, dañándose. Noé predicando 120 años, que Dios le dio un trabajo a Noé para predicar y no hicieron caso. No hubo nadie que los parara. Pues ahora por segunda vez, otra vez, Dios habla, el Creador, y dice, nada los hará desistir de lo que están pensando hacer. Y hoy yo le hablo a su vida y pregunto, si estás haciendo algo que tú quieres hacer por tu propia fuerza y no está en la voluntad de Dios, pide siempre la voluntad de Dios para que todo te vaya bien. Y si Dios ve que eso no es lo que quiere, Dios va a parar lo que tú hagas porque Él quiere que se cumpla su propósito en su vida. Y aquí vemos que Dios dijo, nada lo va a parar. Él estaba viendo, descendió a verlo y Dios escudriña los corazones del hombre. Y entonces Jehová, Dios, el Padre, vio eso. Y en el versículo 7 hay un hermoso versículo donde está tipificada la Trinidad. Ahora pues, descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que hable de su compañero. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron una reunión en el cielo y vamos a descender y vamos a confundirlo. Y ahí dice que cuando edificaron esa torre, que hagamos un nombre para que no fuéramos esparcidos. Al principio dice que confundió allí sus lenguas y dice que hubo una dispersación. En esta dispensación hubo una dispersación del pueblo. Al cada uno hablar, yo me imagino que estaba en esa torre, que la construyeron, era grande y quería llegar al cielo y estaban todos viviendo juntos. Era bonito, pero eso no fue lo que Dios dijo que hicieran. Del Señor dijo, yo los voy a confundir porque había una sola lengua. Ahí fue la primera vez en la vida que salieron todos los lenguajes y todas las lenguas. Por eso se llama Babel. Torre de Babel, Babel significa confusión, donde todos se confundieron y no se entendían. Y cada uno que hablaba un idioma, que comenzó a hablar unas lenguas diferentes, se hacía grupitos y se iban juntos a entenderse. Dice que por el pacto de Cam, que hubo la maldición, que era camítico, está Arabia y África. En Sem está Siria, Palestina, y en Jafet está Asia Menor y Europa. Así que cada persona que habla esos idiomas que se dispersaron en ese momento, dice la palabra que así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad porque se confundieron y no podían terminarla, no sabían qué iban a hacer.
Así que nunca eso estuvo terminado, porque Dios tuvo que tomar una decisión de que dejaran de hablar iguales, porque si no, no lo iban a parar, y que hicieran la voluntad. Y esa fue la forma que, si a la buena no quisieron, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, como quiera, los esparció por toda la tierra y se disparcieron. Entonces, dice aquí, si usted puede ver la descendencia de Sem, que es bueno hablar de eso. Dios te bendiga, Janet. Dice, estas son las generaciones de Sem, después del diluvio. Y entonces, como ya les dije, estaba en África y Arabia. Después vamos a ver las dispensaciones, las personas que fueron por la línea de Sem, que fue Asiria, y Jafet por Asia Menor, Europa. Y así fue que Dios los distribuyó por la tierra. Vemos aquí el pacto de Noé, la repoblación de la tierra por Cam, Sem y Jafet. Volvieron a poblar la tierra según su idioma. Ahora mismo vi un anuncio en la televisión el otro día de personas que quieren aprender a hablar otro idioma y salió algo que se puede usar y se llama Babel, con 2 B, Babel. Eso es una transferencia de idiomas que está saliendo. Por si usted quiere hablar un idioma, usted habla en su idioma que habla natal y entonces esa máquina le sale el idioma de otro país. ¿Y por qué le pusieron Babel? Porque viene de origen de la torre de Babel, que fue confusión. Y esa torre, ¿quién fue el que se le metió en la mente construirla? Al bisnieto de Noé. Miren cómo el enemigo quiere dañar siempre la semilla santa. Él no quiere que las cosas de Dios se hagan como Dios quiere. Dios mandó a poblar, a multiplicar la tierra y él dijo, no, vamos a quedarnos aquí. Pero como Dios es tan grande y maravilloso y todo lo puede, dijo, mi orden fue esparcirse y llenar toda la tierra. Confundió su idioma, su lengua. Y por eso de aquí es que nacen todos los idiomas que hay en el mundo. Si usted no sabía cómo fue que pasó, pues la Biblia habla que fue así. De este momento que estaba en la dispensación del gobierno humano que se regía por una lengua y por los 3 hijos de Noé, por la bendición de que ellos siguieron el pacto de Noé y se salvaron, hasta una confusión donde Dios los tuvo que esparcir porque no querían que se fueran de ahí. Querían hacer un nombre y sobre todo nombre, el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Cristo, de Jesucristo. Nadie puede hacer un nombre y ponerse gloria, porque toda gloria y toda honra es de Dios. Y Nimrod se le metió el enemigo para hacer esto, para que el plan de Dios se parara. Pero como el plan de Dios nunca se va a parar, amado amigo y hermano, si Dios tiene un plan para tu vida, Él te creó con propósito. Va a llegar ese plan a tu vida y se va a realizar. Quienes a veces hacemos que llegue tarde somos nosotros mismos. Primero, con el miedo. ¿Qué va a decir la gente? No estoy preparado, tengo temor a lo desconocido. Pero si Dios está contigo, no tengas temor a lo desconocido, porque Él te va a llevar de la mano y te va a llevar a cumplir el propósito por el cual fuiste creado para su gloria y su honra. Y aquí vemos que el propósito de Dios se cumplió en esta dispensación del gobierno humano, gloria al Señor, donde dice que se esparcieron. Y la tercera dispensación que comenzó con el pacto de Noé termina exactamente en el juicio de la torre de Babel, donde fue la dispersión de los hijos de Noé. Cada uno cogió donde Dios lo mandó según su lengua. Y ahí se terminó esta dispensación. ¿Qué aprendemos en la clase de hoy? Que no podemos decirle que no a Dios. Que si alteramos sus planes, su plan se va a cumplir en nuestra vida. A veces no va a ser de la mejor forma que nosotros pensamos. Va a ser en la forma de Él, como Él quiera. ¿Qué hizo Dios? Confundió la lengua. Porque si seguían hablando, se podían comunicar y no iban a hacer la ley y la orden que Dios mandó. Y por eso hoy yo le hablo a su vida. Cuando Dios tenga algo para usted, usted no deje lo que Dios tiene para usted. No tenga temor. Si tiene temor a lo desconocido, háblele al Espíritu Santo y órele. Espíritu Santo, ayúdame, porque para eso tú estás aquí.
para que tu propósito se cumpla en mi vida, gloria al Señor. Y vamos a ver ahora los descendientes que hubieron, porque vamos a dejarlo hasta los descendientes donde viene la línea de Abraham, que vamos a hablar la semana que viene, bajo la promesa. Entonces vamos a ver las generaciones, vaya conmigo para que pueda entender. En el capítulo 10, 11 de Génesis, del versículo 10, vamos a la Biblia. Y ahí podemos ver las generaciones, gloria al Señor. Pero antes quería leer algo aquí, donde dice: ¿en qué han contribuido la humanidad los descendientes de cada uno de los hijos de Noé? ¿En qué ha contribuido según el gobierno humano? Ellos fueron los que contribuyeron al idioma que Dios le dio, porque fue Dios que se lo dio, a las costumbres, hicieron sus propias costumbres, empezaron a llamar nombre a ese país o ese sitio que Dios les dio. Cada uno de ellos tuvo su contribución para que usted y yo hoy estuviéramos aquí disfrutando de eso. Por eso es que hay tantos idiomas. Y entonces Dios permitió que eso pasara de esa forma. ¿Qué es lo que realmente, vamos a leer aquí un poquito que dice, qué es lo que realmente sucedió en la Torre de Babel? Pues lo que sucedió fue lo siguiente, que Dios confundió, porque nada podía quitar ese pensamiento de ellos. Y lo que a Dios no le gustó fue que Nimrod, el bisnieto de Noé, dijo que quería que su cúspide llegara al cielo. Dios no comparte su gloria con nadie. Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente. Y le quiero dar las medidas en nuestra forma de medida, como era esa Torre de Babel. Dice que medía 153 pies de alto y 400 pies de base. La base que tenía abajo era de 400 pies. Imagínense qué grande era. Era una base sólida. La empezaron a hacer con ladrillo y también con asfalto, que es la brea que usan hoy. Entonces su base abajo era 400 y para arriba 153 pies de alto. Y dice que estaba construida con ladrillos secos y con brea. Era fuerte, nada la iba a romper. Gloria al Señor. Entonces, si Dios permitió eso, el Señor lo permitió porque Dios sabía que Él quería que la tierra se llenara de la gente, que se habitaran en diferentes sitios y que hubieran diferentes costumbres y que hubieran diferentes idiomas. Y vamos a ver aquí de dónde fue que salió Abraham, porque quiero dar la línea genealógica de Abraham para que ustedes vean más adelante cuando empecemos con Abraham. Dice en el capítulo 11, versículo 10, estas son las generaciones de Sem, hijo de nuestro hermano Noé. Era de edad de 100 años y engendró Arfaxad, 2 hijos después del diluvio. Y vivió Sem después que engendró Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Alguien me preguntaba, ¿pero todos eran hombres? No, también tenían hijas y por eso era que se reproducía la familia, gloria al Señor. Y después dice, y vivió Arfaxad después de que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Y Sala vivió 130 y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Pelec. Y vivió Eber después que engendró a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. De Pelec engendró a Reú. Y Pelec después tuvo 209 años y engendró hijos e hijas después de Rue. Rue engendró a Serug. Y entonces después Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y aquí ponga mucha atención, porque aquí comienza la generación de nuestro hermano, las generaciones más cerca de nuestro hermano Abraham. Dice que Serug vivió 130 años y engendró a Nacor. Nacor engendró hijas
e hijos. Y también engendró a Taré. Y vivió Nacor, después que engendró a Taré, 119 años, y engendró hijos e hijas. Y Taré tenía 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí vemos que el padre de Abraham fue Taré, que fue hijo de Nacor, y Nacor fue hijo de Regud, que vienen de la descendencia de los hijos de Noé. Así que vemos que había una descendencia desde allá. Entonces nos quedamos aquí, donde Taré, que fue el padre de Abraham, tuvo a Abraham, a Nacor y a Harán. Y aquí vemos después, más adelante, la herencia y la descendencia de Taré, que era el papá de Abraham, que la pueden estudiar en la casa. La semana que viene vamos a estar hablando de cómo Dios llama a Abraham, la promesa y el pacto de Abraham, y cómo nosotros podemos entrar en ese pacto, porque Dios nos dejó entrar dentro del pacto que hizo con nuestro hermano Abraham, porque su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas, y usted y yo a través de Abraham somos hijos de Dios también. Así que si hay alguna pregunta, yo quisiera que usted me escriba más adelante, gloria al Señor, pero así fue que a través del gobierno humano se originó esto, gloria al Señor, y pudieron llegar a la dispersación, que fue el orden desde el principio que Dios hizo para el hombre. Aunque el hombre quiso romper la promesa de Dios y lo que Dios dijo que hicieran, su orden, como quiera Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Mandó el idioma, cambió y confundió la lengua, y entonces cada uno cogió por su sitio, y así comenzaron a haber diferentes idiomas, y hoy en día disfrutamos de muchos idiomas, hermanos, que cada uno se juntaba con otro y hacían dialectos, gloria al Señor, y así, aleluya, el mundo está. Y hoy yo hablo aquí en español, allá otro habla en inglés, y por ahí sucesivamente, gloria al Señor. Así fue que después de la era diluviana, que se llama la post-diluviana, estuvo la tercera dispensación del gobierno humano, y terminó esta tercera dispensación por el juicio de Babel. ¿Cuál fue el juicio? Que Dios destruyó. Él paró la construcción, no llegó a terminar esta construcción. ¿Por qué? Porque hubo en el corazón de ese joven que se llamaba Nimrod algo que se llama ¿qué? Envidia. Quería ser grande, había soberbia, él quería llegar para que el nombre fuera grande, para que no olvidaran el nombre de ellos. Había también algo que se llama orgullo. Había también soberbia, quería que todos se quedaran ahí, iba en contra de la ley de Dios. ¿Y quién es el que tiene todas esas características? El padre de maldad, el diablo, Satanás, que lo reprendo donde quiera que esté. No podemos dejar que esas cosas ocurran en nuestra vida. Tenemos que hacer lo que Dios quiera que nosotros hagamos, como Él nos da las instrucciones. Es muy importante seguir las instrucciones de Dios, porque cuando Dios da instrucciones, usted va a la segura. Y si usted no se acuerda, diga al Espíritu Santo, tú estás en la tierra, tú me vas a enseñar el camino para yo poder hacerlo. Y un versículo muy clave que lo pudimos ver en la Biblia fue cuando se habla, gloria al Señor, usted puede tomarlo y ahí está un gran ejemplo de la Trinidad Divina, ahí en Génesis 11 del 5 al 9, descendamos, está en plural, y confundamos allí sus lenguas y esparcémosles por la tierra. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos haciendo este trabajo. Así que queda en nosotros hacer la voluntad de Dios y saber que Dios, cuando tiene un plan, Él lo va a cumplir. No delate el plan y la bendición que Dios tiene para usted. Si Dios lo llama a un trabajo, hágalo con amor, hágalo sabiendo que Dios tiene un final feliz y que se va a glorificar el Señor en todas las cosas que hagamos, y vamos a ganar almas para Cristo, y Dios va a bendecir toda la semilla que siga por ahí en lo que Dios le ha dado a usted, como bendijo a sus hijos Sem y a Jafet, gloria al Señor. Y
Hasta aquí fue la clase, que Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros. Pudimos ver, gloria al Señor, en esta clase que hay que obedecer al Señor. Hay un versículo en la palabra que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hagamos la voluntad de Dios y dejemos que Dios opere en nuestra vida lo que Él quiera hacer. ¿Dónde estoy hoy? Por acá en Tampa, Florida. Desde acá le mando saludos de las hermanas Mili y nuestra hermana Lilian, que están conmigo. Yo estoy con ella y esto está muy hermoso y yo lo estoy disfrutando porque Dios me trajo aquí. Él fue el que me trajo y usted está disfrutando desde acá, gloria al Señor, desde Tampa, Florida, esta enseñanza. Y cada vez que Dios me lleva a un lugar, ahí estoy trabajando y haciendo la voluntad de Dios, porque Él fue el que me trajo y me envió, gloria al Señor. Y aquí los hermanos dicen que Dios les bendiga a todos. Saludos, son bien recibidos para nuestras hermanas y para mí. Sigamos haciendo la voluntad del Señor y oremos siempre, que nuestra oración siempre sea, Señor, haz que tu propósito se cumpla en mi vida. Todo lo que está en adversidad, Dios lo tornará bueno y mejor para que usted vaya por el camino que Dios ha elegido para usted, porque usted no nació por accidente. Cada uno de nosotros nacimos con un propósito en nuestra vida y si no sabe cuál es el suyo, puede pedirle al Espíritu Santo que le diga cuál es y que lo encamine a seguir la voluntad de Dios. Que todos reciban un abrazo de nosotros. Vamos a hacer una oración por si alguna de las personas necesita oración de fortaleza o quiere darle el corazón a Jesús. Jesús es la respuesta. Él está contigo y te ama como tú eres. Él no te juzga, Él te ama y después que te ama, te enseña el camino a seguir para que llegues al cielo. Hay un cielo que ganar y un infierno del cual escapar, porque no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás y los demonios y los ángeles caídos. Así que usted busque la salvación, busque a Dios, busque a Jesucristo, que Él es el que murió en la cruz para salvarnos y a través de esa gracia maravillosa fuimos nosotros salvos. Oramos. Gracias te damos, Señor, por esta clase tan bonita. Gracias, Señor, por cada hermano que pudo, Señor, poner atención y ver, Dios mío, qué hermosa es tu palabra. En este momento yo te presento, Señor, alguna persona que fue tocada, que quiera hacer, Señor, en su vida el plan que tú tengas para ellos, Señor, que se cumpla a cabalidad completa, Señor. Mira a los amigos y hermanos que en este momento están pensando, ¿para qué yo fui creado? ¿Por qué yo estoy aquí? Señor, enséñales el plan que tú tienes para ellos. Enséñales, Señor, el camino. Enséñales, Señor, el propósito de Dios en su vida, Padre Santo. Y que ellos lo puedan encontrar un día no muy lejano, Señor. Que tú le bendigas de una forma sobrenatural, Señor. Y que ellos puedan recibir tu palabra. Te pido, Dios, en este momento, si alguien desea darle el corazón a Jesús, pueda decir conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Borra mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y cuídame de las corrientes del pecado. Gracias, porque hoy yo me constituyo tu hijo y que tú me guíes al propósito por el cual yo fui creado, para que tu propósito en mi vida sea cumplido. Gracias te damos, Señor. Sana a los enfermos donde quiera que estén. Imparte, Señor, sanidad a cada uno de ellos, Señor. Y te damos gracias, Señor. Ahora, Señor, que también, Padre Santo, cada uno de ellos pueda, Señor, entender y asimilar esta palabra y llevar esta palabra a otros. Gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Aleluya. Quiero decirle a los hermanos que cumplen años hoy que Dios les bendiga. Hermana Julia, Dios le bendiga, feliz cumpleaños. Y a cada una de las personas que cumplen el mes de julio, un abrazo de la pastora Gladys Torres, junto a mi esposo Samuel, la Iglesia de la Gran Comisión para todos ustedes. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana. Un abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que la paz de Dios sea sobre usted y que el Señor ponga en usted su paz. Dios les bendiga.